El aroma a limpiador de limón todavía flotaba en el aire punzante y artificial, esforzándose demasiado por cubrir el olor cálido y añejo de la madera vieja y la tela gastada. Estaba sentada cerca de la ventana con un ovillo de estambre en el regazo, los dedos quietos escuchando la voz de Valeria cortar el silencio como un cuchillo afilado. Deberíamos darle una manita de gato a esta sala. ¿No crees abrirla un poco, poner colores claros, algo más fresco?, dijo, recorriendo la habitación con la mirada como si fuera un escenario en lugar de un hogar. Esa silla sobre todo. No pega con nada. Señalaba la silla de Arturo. La misma que él insistió en poner junto a la ventana para ver el roble del patio delantero. Solía llamarla su trono incluso cuando los resortes se hundieron y la tela se deslavó. Ahí leía sus periódicos, tomaba su café, y más tarde, cuando la enfermedad lo atrapó, descansaba entre oleadas de cansancio. Nadie la había tocado desde entonces. Diego estaba a su lado deslizando el dedo por la pantalla de su celular, asintiendo sin prestar atención. Sí, claro, lo que tú digas, mi amor. No levantó la vista, ni una sola vez. No me hablaban a mí, no realmente. Solo soltaban sus decisiones al aire en el espacio que yo ocupaba por casualidad. Como si narraran para sí mismos, como si yo no estuviera ahí. Valeria siguió con ese tono meloso que usaba cuando fingía incluirme. Por supuesto, Carmen, queremos que estés cómoda. Pero ¿no sería lindo renovar un poco? Hacerlo más moderno, ¿sabes? Logré esbozar una sonrisa, débil, cortés. No confiaba en que mi voz no se quebrara. Afuera, el roble apenas empezaba a brotar. Solía ser nuestro calendario. Arturo siempre lo notaba primero. Ya llegó la primavera, decía. Pero él no estaba. Y hoy, de todos los días, no recordaron lo que esta fecha significaba. Guardé el estambre en mi canasta y me levanté de la silla, que al parecer ya no encajaba. Recuerdo el día que Arturo murió con una claridad que nunca se desvanece. En un momento estábamos viendo las noticias de la noche, sus dedos marcando un ritmo suave en el reposabrazos, y al siguiente, la sala se llenó de un silencio demasiado pesado para soportar. Un infarto repentino, dijo el doctor, rápido, sin dolor. Para él tal vez. Para mí fue el comienzo de un largo desmoronamiento. Diego tenía 12 años. Su rostro no se arrugó de inmediato. Parpadeó como si el mundo hubiera dejado de tener sentido, y luego salió al porche y se sentó por horas. No lo seguí. Lo observé desde la ventana con las manos alrededor de una taza de té frío, sabiendo instintivamente que ahora tendría que ser todo padre, madre, proveedora, protectora. La tiendita de artesanías había sido mi sueño. Colchas hechas a mano, cerámica de artesanos locales, un rincón con kits de bordado y velas aromáticas. Nunca dio mucho dinero, pero se sentía mío. Tras la muerte de Arturo se convirtió en un lujo que no podía permitirme. La vendí 6 meses después. Me dije que era lo correcto, que los sueños podían esperar, que mi hijo me necesitaba más que el mundo necesitaba otra tienda llena de recuerdos hechos a mano. Estaba orgullosa de cómo creció Diego. Silencioso pero firme, educado, el tipo de chico que los maestros recordaban. Asistí a cada junta escolar, preparé lonches desde cero, le enseñé a planchar una camisa, a escribir notas de agradecimiento, a cambiar una llanta. Cuando trajo a Valeria a casa, la recibí con los brazos abiertos. Era educada, brillante, pulida de una manera que me hacía sentir rústica. Pero le di la bienvenida. Compartí la receta del pay de mi abuela. Les di el cuarto de huéspedes con la mejor luz. Cuando se mudaron después de su boda, no lo dudé. Cuando el refrigerador viejo se descompuso, saqué dinero de los ahorros que Arturo me dejó y les compré uno nuevo, de acero inoxidable, que ella había estado mirando. Me dije que eso era amor. Que dar era mi manera de seguir siendo necesaria. Tal vez creí que con suficiente generosidad construiría algo que durara. Pero he aprendido que algunos cimientos se desgastan favor tras favor con cortesía. Fue después de la cena de esas donde nadie habla de verdad. Valeria recogió los platos demasiado rápido. Diego seguía en su celular, el tintineo de los cubiertos más fuerte que cualquier palabra.
Me puse de pie pensando que habíamos terminado cuando Valeria sacó algo de su bolso y lo puso en la mesa de centro como si fuera un regalo. Un folleto, papel grueso brillante, flores pastel en la portada, una pareja tomada de la mano en un jardín bajo el título Jardines Dorados. Vida para jubilados redefinida. Lo tocó suavemente. Quería enseñarte algo, Carmen. Solo algo para que lo pienses. Diego dejó el celular pero mantuvo la mirada baja. Miré el folleto luego a él. No me miró. Hemos estado pensando. Continuó Valeria con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Jardines Dorados tiene muy buenas reseñas. Habitaciones privadas, actividades sociales, un centro de bienestar. No estarías sola todo el día. Podría ser bueno para ti. Mi voz se atoró antes de que pudiera alzarse. Piensan que no debería estar aquí. No es eso, dijo Diego rápidamente. Es por tu seguridad, mamá. Esta casa es grande y estás sola todo el día. Solo queremos lo mejor para ti. Me quedé helada. Algo en mí sabía que esta conversación no había comenzado esa noche. Era una conclusión, no una sugerencia. Una decisión, no una discusión. Valeria se levantó alisando el mantel con una mano. Ya hablamos con el director. Hay una habitación disponible la próxima semana. Noté entonces que el closet del pasillo estaba abierto. Mi abrigo de invierno había desaparecido. También las cajas donde guardaba mis cosas de costura. Ya habían empacado. Me senté lentamente como si mi cuerpo necesitara tiempo para alcanzar lo que mi corazón ya sabía. Algo había cambiado y no había forma de volver atrás. Cerré la puerta de mi recámara con cuidado, evitando que el cerrojo sonara fuerte como si incluso ese ruido pudiera atraer una atención que ya no quería. El pasillo detrás de mí se sentía más frío que hace una hora, como si algo se hubiera robado del aire. Adentro la habitación seguía igual. Todavía mía, por ahora. Me senté en la orilla de la cama y alcancé el portarretratos en la mesita de noche. Era de las pocas cosas que no les había dejado reacomodar o actualizar. El marco estaba astillado en una esquina, el acabado plateado opacado por años de limpiarlo, pero la foto dentro estaba intacta. Diego de 10 años sonriendo con un diente de menos, su brazo alrededor de mi cintura, como si nunca fuera a soltarme. Estábamos frente a la alberca municipal quemados por el sol y cansados tras una larga tarde de julio. Arturo había tomado la foto riendo mientras yo intentaba arreglarle el cabello a Diego antes de que la cámara disparara. Recordaba ese día con claridad, el calor, el olor a protector solar, el peso de su confianza en mí. Pasé el pulgar por el cristal trazando el contorno de su rostro. Ese niño alguna vez me deslizaba notitas en crayón que decían, «Te quiero, mamá», y lloraba cuando tenía que trabajar hasta tarde. No me di cuenta de que estaba llorando al principio. No era el llanto que sacude o convulsiona. Era más callado una fuga constante desde algún lugar profundo. El tipo de llanto que haces cuando nadie escucha, cuando hasta tú estás cansada de tu propia tristeza. Me acurruqué en la cama cubriéndome con la colcha vieja como si fuera una armadura. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del lavavajillas. Una vida continuando sin mí. La mañana llegó sin color. No había dormido realmente, solo floté entre pensamientos pesados y sin aire. La colcha estaba enredada en mis piernas, la almohada húmeda en los bordes. Me levanté despacio con las piernas rígidas y me dirigí al closet sin saber exactamente por qué. Tal vez buscaba algo que me anclara. Tal vez solo necesitaba tocar algo que aún fuera mío. En la parte trasera del estante superior había una caja metálica medio escondida entre bufandas viejas. No la había abierto en años. Había sido de mi abuela Socorro Valdés, una mujer con fuego silencioso en los huesos y bordes afilados suavizados solo por el tiempo. Me la dio antes de morir diciendo únicamente, guarda esto donde tu nombre pueda encontrarlo cuando más lo necesites. La bajé con cuidado y la puse en la cama. El cerrojo estaba oxidado, pero se dio con un clic. Adentro papeles amarillentos, fotos desvaídas, un dedal de plata y un montón de cartas viejas atadas con un listón. Debajo un sobre con el sello del despacho Valdés
y Torres Abogados. Lo saqué y desdoblé las páginas con cuidado. Era una copia del testamento de Socorro. Recordé cuando lo redactó cuando Arturo y yo apenas nos instalábamos en la casa. Lo había hojeado una vez hace años cuando ella falleció sin pensar que importaría. Pero esta vez mis ojos atraparon algo que no había notado antes. Cláusula 14. En caso de que mi nieta Carmen Mariscal sea abandonada, coaccionada o de alguna manera removida de la residencia principal, que comparte con descendientes directos la propiedad de dicha residencia, se transferirá completa e irrevocablemente a ella, anulando cualquier reclamo futuro de esas partes. Mis manos temblaron. Lo leí de nuevo más despacio. Ella lo sabía. De alguna manera incluso entonces Socorro supo que el amor podría fallar donde la sangre permanecía. Había escrito protección en papel. En la ley. Doblé el testamento de vuelta en su sobre, mi respiración tensa y superficial, como si la casa misma esperara mi próximo movimiento. Me moví por mi habitación con una claridad que no había sentido en años. No había enojo en mis manos, solo precisión. Vacié la maleta pequeña que ellos habían preparado para mí, sus selecciones suéteres, que nunca usé, pantuflas con suelas gastadas, una sola foto enmarcada de Arturo. Doblé lo que habían tocado y lo puse a un lado. Luego elegí por mí misma. El vestido que Arturo amaba, el de las costuras azules. Mi chal. El collar de mi abuela. Un libro que aún no terminaba y el diario desgastado que guardaba escondido en el cajón bajo los calcetines. Cada cosa entró en mi propia maleta, la mía, no la de ellos, y al cerrar el zíper, el sonido se sintió final. El sobre con el testamento fue lo último. Encontré el número de Óscar en la parte trasera de una libreta vieja y marqué con manos más firmes de lo que esperaba. Contestó al segundo timbre. «Carmen», dijo su voz intacta por el tiempo. «¿Cuánto tiempo sin hablar?» «Necesito verte», dije. «Hoy». Hubo una pausa. «Hago un espacio». No dejé una nota. No azoté la puerta. Rodé mi maleta silenciosamente por el pasillo, pasando por la sala donde Diego y Valeria estaban con sus cafés y sus planes. Ninguno levantó la vista. El coche que habían arreglado para mí no llegaría hasta el mediodía. Yo me fui a las 10. Al salir, el aire de primavera me recibió como una promesa callada. No miré atrás. Cuando finalmente notaran que no estaba, imaginé que la confusión se asentaría lentamente. Una llamada sin respuesta. Una maleta perdida. Una narrativa escapándose de sus manos. Llegamos al camino de entrada justo después del almuerzo. Óscar estacionó junto a las hortensias que Arturo plantó hace años, ahora crecidas y descuidadas. No había vuelto a pisar aquí desde la mañana en que me fui. Pero nada en mí temblaba. Óscar ajustó sus lentes mientras caminábamos hacia la puerta principal. «¿Estás segura de hacer esto hoy?», preguntó. Asentí. «No voy a regresar mañana». Valeria abrió la puerta sorprendida a mitad de una frase en una llamada telefónica. Sus ojos se posaron en mí, luego en el maletín de Óscar. «Carmen», dijo confundida, desconfiada. Diego apareció detrás de ella. Su postura se tensó. Mamá pensamos que Óscar carraspeó y dio un paso adelante con autoridad tranquila. «Señor y señora Mariscal, represento a Carmen Mariscal respecto a su reclamo legal sobre esta propiedad. ¿Podemos pasar?» Se hicieron a un lado lentos, incómodos. Entré a la casa, mi casa. En la sala, Óscar abrió la carpeta y puso un solo documento en la mesa de centro. La cláusula 14 del testamento Valdés establece que si Carmen es abandonada o removida por descendientes directos de la residencia, la propiedad se transfiere a ella en su totalidad, anulando cualquier reclamo futuro de herencia. Diego parpadeó. «Eso no puede ser real». «Es muy real», respondió Óscar. «Y legalmente vinculante». La mandíbula de Valeria se tensó, sus brazos cruzados. «¿Y ahora qué?». Me senté deliberadamente en la silla de Arturo. «Tienen dos opciones», dije. «Pueden firmar un contrato de renta y pagar una renta justa a partir del próximo mes. O tienen 30 días para desalojar». El rostro de Valeria se encendió, su voz afilada. «¿Vas a desalojar a tu propio hijo?». La miré directamente. «Le estoy dando una opción.
algo que a mí no me dieron. Diego miró de mí a Óscar atónito y en silencio. Crucé las manos en mi regazo firme y quieta y esperé a que la verdad se asentara en la sala. Valeria fue la primera en romper. Su voz se alzó en oleadas agudas, las palabras tropezándose unas con otras, frenéticas y furiosas. Lo planeaste todo. Esperaste el momento perfecto para atraparnos. Esto no es justicia, es venganza. No dije nada. Óscar permaneció sentado pasando a la siguiente página de la carpeta imperturbable ante su tormenta. Esta es nuestra casa, espetó. Construimos nuestra vida aquí. No puedes simplemente apretar un botón y fingir que eso no importa. Diego se acercó a mí más lento, más mesurado. Su voz bajó a algo suave y familiar. Mamá, no hagas esto. Somos familia. Hemos cometido errores, pero así no se arreglan. Lo miré a las líneas que se formaban cerca de sus ojos, el cansancio en sus hombros. Todavía era mi pequeño en los rincones de su rostro, pero ya no alcanzaba esa imagen. Me dijiste que esta casa era demasiado para mí, dije, que necesitaba ayuda, que era mejor si me iba. Abrió la boca, luego la cerró. Me volví hacia Valeria. Y tú empacaste mis cosas antes de decírmelo. Sus labios se torcieron, no supe si por vergüenza o desafío. Volví a Diego. La familia no exilia a los suyos y lo llama cuidado. No borra a una madre y lo llama bondad. Bajó la mirada. Óscar recogió los documentos. Enviaremos el contrato de renta para el fin de semana. Les sugiero que ambos tomen tiempo para considerarlo. Valeria murmuró algo por lo bajo, pero no volvió a mirarme a los ojos. Me puse de pie. Mis rodillas dolían, pero mi espalda se mantenía firme. Caminé hacia la puerta principal, ya no como invitada en mi propio hogar, sino como alguien que había reclamado su lugar por derecho. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. No esperé su respuesta. Una vez cambiadas las cerraduras, me moví por la casa en silencio, reclamando cada cuarto con intención. No por despecho, sino por necesidad. Me inscribí en un taller de cerámica en el centro comunitario, algo que siempre dije que haría algún día. Mis dedos rígidos por la edad temblaron la primera vez que se hundieron en el barro húmedo. Pero el silencio que venía con el movimiento era de un tipo que no había sentido en años. No vacío, sino pacífico. El patio trasero había sido el orgullo de Arturo. Con el tiempo se volvió salvaje olvidado. Contacté a un club de jardinería local, en su mayoría jubilados y viudas calladas como yo. Nos reuníamos 2 veces por semana, arrancando maleza, plantando jitomates, intercambiando recetas con limonada. Una de ellas, Luz, me ofreció esquejes de sus hortensias. Son tercas, advirtió, pero florecen grandes cuando por fin prenden. Las planté a lo largo de la cerca, donde el césped había muerto bajo años de descuido. Adentro Diego y Valeria se mantenían apartados. Apenas nos cruzábamos. La renta llegaba a tiempo en un sobre sellado junto a la puerta, sin notas, sin conversación. Por las noches, cuando el jardín estaba quieto y la casa en silencio, la duda se colaba como una corriente bajo la puerta. Me sentaba junto a la ventana de la cocina y me preguntaba si había cruzado una línea, si reclamar lo mío había tenido un costo demasiado alto. Había amado a ese niño. Lo amé de maneras que ningún contrato podía definir. Pero amor, estaba aprendiendo, no significaba rendición. Y paz no significaba silencio. Mientras veía los primeros brotes verdes asomarse en la tierra, dejaba que la duda pasara por mí como el viento entre los árboles. Algunas cosas debían morir antes de poder crecer de nuevo. Ocurrió un miércoles por la tarde, justo después de que regresé de regar el jardín. Me limpiaba la tierra de las manos cuando escuché un golpe suave en la puerta de la cocina, la que da al patio trasero, no la de enfrente, donde llegan los repartidores y los extraños. Era Diego. Se veía más viejo de lo que recordaba, no en años, sino en peso. No traía nada, ni papeles, ni disculpas ensayadas, solo estaba ahí, como si no estuviera seguro de haber tocado. «Te extraño, mamá», dijo. No fuerte, no teatral, solo quedo y simple. Lo observé un momento. Sus ojos estaban cansados, pero su voz no temblaba.
No me apresuré a responder. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros como polvo atrapando la luz del atardecer. Extraño al niño que corría hacia mí con las rodillas raspadas, dije con voz baja. Sus hombros cayeron casi imperceptiblemente. Asintió con los ojos hacia abajo. Solo estaba... Comenzó, pero no terminó. No lo invité a pasar. Tampoco cerré la puerta. La dejé entreabierta lo suficiente para que el aire pasara, para que la posibilidad quedara. Todavía había una parte de mí que quería abrazarlo, apretar su cabeza contra mi hombro y perdonarlo todo. Pero lo había hecho demasiadas veces antes de que llegara la disculpa. Esta vez me quedé donde estaba. Eventualmente se dio la vuelta y salió por la reja sin más palabras que esas pocas. Pero no dolió como pensé que lo haría. Cerré la puerta lentamente, dejándola sin seguro. No por él, por mí. Porque a veces la sanación no está en el reencuentro, sino en la fuerza que se necesita para no necesitarlo. Un año puede pasar lento y luego, de pronto. La casa, antes callada por la tensión, ahora vibraba con una vida diferente. El jardín comunitario que comencé con Luz y los demás se había extendido mucho más allá del patio trasero. Los vecinos venían los fines de semana con los brazos llenos de plántulas y sillas plegables, cambiando calabacitas por dalias mermelada por historias. Había dibujos de gis en la banqueta, risas por las tardes y el suave raspar de palitas en las mañanas. Las hortensias finalmente florecieron. Adentro, las habitaciones que reclamé tomaron un nuevo ritmo, herramientas de cerámica en el cuarto de huéspedes libreros donde antes estaba el televisor. Cocina cuando quería, no por obligación. Usaba el vestido de costuras azules solo porque me gustaba cómo se sentía. Cada mes un sobre llegaba bajo la puerta. La renta, bien doblada a tiempo, la depositaba sin pensarlo. No era por el dinero. Hace mucho que no lo era. No hablábamos mucho. Diego mantenía su distancia y Valeria me evitaba por completo. No hubo disculpas ni reconciliaciones llorosas, pero había silencio. Y dentro de él encontré algo mejor que el perdón, paz. Pasé la tarde podando los rosales que Arturo plantó, sus pétalos abiertos y sin disculpas bajo el sol. Mientras me arrodillaba junto al arbusto más grande, el que nunca prosperó hasta este año, puse la mano suavemente en la tierra y susurré: gracias, Socorro, no solo por la cláusula en el testamento, sino por ver el futuro que no me atreví a nombrar, por confiar en que cuando llegara el momento encontraría la fuerza. Tal vez no era invisible, tal vez era el cimiento que intentaron pisar, pero las raíces no desaparecen, crecen más profundo. Si alguien te borrara de tu propia historia, ¿cómo tomarías la pluma de vuelta